Nadie se quiere apagar su cámara, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Perú, Proceso Histórico Mundial. Eh, pues bien, vamos a comenzar desde el siglo XVI. Vamos a comenzar a hablar de los contextos, sobre todo de la Edad Moderna, ¿ok? Nos comentan que como etapa histórica la Edad Moderna empieza en el año 1453 con una caída del Imperio Bizantino, ¿ok? Cuando los turcos conquistan la ciudad de Constantinopla, y el final de la Edad Media está ligado a los cambios profundos en la sociedad, en la cultura y sobre todo en la mentalidad de los hombres, que tienen como consecuencia una nueva etapa en la historia universal llamada Edad Moderna. El concepto de modernidad, que en definitiva da el nombre a esta nueva etapa, está ligado a las nuevas formas de pensar, de vivir y sobre todo de sentir. Está imbuido en una mentalidad humanista, la economía, la religión, le preocupan las cosas del hombre, se podría decir, ¿no? Donde los rasgos más característicos del prototipo del hombre moderno es que se siente parte de una nación, vive en recientes nacidas monarquías nacionales, se siente protagonista de la nueva cultura, de la nueva cultura humanista, que se centra en el hombre, en sus inquietudes, aspiraciones y en exaltar los valores, por ejemplo, que sobre todo participa en las inquietudes científicas, que participa con el gran desarrollo económico de Europa, que participa en grandes empresas de negocios, es totalmente comerciante, es banquero, empresario y tiene una mentalidad capitalista. Es aquí cuando nosotros podemos comenzar en Europa, con Europa y el mundo en el siglo XVII, ¿no? Que fue para toda Europa una época de crisis, en el cual se pusieron manifiesto los límites agrarios y tradicional del imperante de la Edad Media, donde ustedes, o se podría comentar que los aspectos más importantes fue la economía y el comercio, que ellos experimentan una fuerte contracción hasta fines del siglo en el agro, que se produjeron problemas ocasionados por factores climáticos, que se habla que hubo una gran sequía y muchas inundaciones, lo que dio lugar a pérdidas en las cosechas y a una insuficiente provisión de alimentos. En lo político se dice que la primera mitad del siglo XVII estuvo marcada por la Guerra de los 30 años, ¿no? Que habla que se produjo muchas muertes y miseria en muchas naciones europeas y que esta situación llevó a los estados a ejercer una mayor presión sobre la población a través de los impuestos, la leva de soldados, lo que provoca el estallido de rebeliones señoriales y permanentes revueltas campesinas en Francia y Normandía, donde los gobiernos en su afán de conseguir mayores ingresos violaron constantemente los acuerdos políticos existentes, lo que produjo el rechazo de los nobles como el caso de la Fronda en Francia. Es aquí cuando se ve impactado, por ejemplo, la sociedad, que habla de la mayor parte de las naciones estaban organizadas en un sistema estamental, totalmente jerárquico, formada por la nobleza, el clero, un conglomerado heterogéneo que en Francia se denominó el tercer estado, por ejemplo, ¿no? De cada estamento que tenía un privilegio y una obligación diferenciada. Y también la demografía, ¿no? Que a inicios del siglo XVII la población europea abordaba los 89 millones de habitantes y al finalizar casi los 102 millones, sin contar el imperio ruso, ¿no? Donde en el contraste de los siglos XVI, XVII, ¿no? Aparece como una época de estancamiento demográfico. Entonces, esto explicaría por diversas razones el impacto que se tuvo en las guerras, los factores climáticos, los vaivenes de la economía y las enfermedades que se tuvo en ese entonces. Para recordarles lo que sucedió en la época o en la guerra de los 30 años, ¿no? Que fue desde el año 1618 a 1648, se denominó, o la denominación que recibe la guerra que enfrentó España y Francia, terminó involucrando a muchos países europeos que comenzaron a mezclar factores religiosos y políticos. ¿Ok? El contexto político de Europa, como, como por ejemplo hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, donde los príncipes electorales elegían al emperador dentro de la Casa de Austria,
en un afán por enfrentar a los turcos y centralizar el poder, llegaron a respetar, por ejemplo, las costumbres y las tradiciones locales. Por ejemplo, en la parte occidental existían tres monarquías de carácter hereditario, Francia, España e Inglaterra, pero en las dos primeras imperaba un poder absoluto de los monarcas, y en Inglaterra una monarquía controlada por un parlamento. En la parte oriental se encontraba el Imperio Ruso, gobernado por el zar, un país atrasado con un poco integrado al resto de Europa, por ejemplo, donde nacen y comienzan a surgir las nuevas potencias mundiales, ¿no? Y ya hacia el siglo XVII, nuevas potencias se lanzan a la conquista de los espacios coloniales, ¿no? Donde las provincias unidas desplazan a Portugal y el Asia y la India. Y en América, Inglaterra conquistó Virginia y Francia y se instaló en Canadá, por ejemplo. Entonces, en este contexto cobra importancia la Europa Atlántica, donde se destacó España, por ejemplo. Y no obstante, las Provincias Unidas, que experimentaban un periodo de gran prosperidad, e Inglaterra construyó las bases de su poder económico, la Europa del Báltico participó en este proceso preveyendo los insumos para las construcciones de embarcaciones, pero distinta fue la situación de Europa mediterránea, que perdió protagonismo. La Europa continental se centró en detener el avance de los turcos en el Imperio Otomano. Entonces, es bueno recordar que la inmigración de los europeos a América, principalmente dado por los españoles y portugueses e ingleses, fue otro factor que influyó al estancamiento demográfico de Europa, ¿no? Es decir, que se llega a vaciar un continente directamente porque comienzan a ir de un lado a otro. El comercio en el sistema mercantilista en Europa la tuvo la mayor parte de las naciones europeas, donde aplicaron ideas mercantilistas para el desarrollo de los países y reinos. Buscaban destacar, por ejemplo, el aumento de la población como riqueza de un país. Se crecía en las guerras, en las epidemias había diezmado la población, la que era un freno para la expansión comercial. Se incrementa los metales preciosos, nace la búsqueda de balanza comercial favorable, ¿no? Vender más, comprar menos, ubicación del comercio y la industria por encima de la agricultura, la defensa del proteccionismo comercial del Estado a los productos nacionales frente a los extranjeros, y nace lo que es el mercantilismo estatal, ¿no? A través de este último comentario. El mercantilismo estatal habla de los distintos estados que regularon el comercio y la industria en beneficio a sus habitantes, pero sobre todo pensando en los intereses de sus reyes, donde la economía estatal fue proteccionista y aplicaron impuestos elevados a las importaciones y llegaron a establecer derechos de exportación a la salida de materias primas nacionales y exigieron el pago de ciertos impuestos. ¿Okay? Asimismo, ellos llegan a otorgar patentes de monopolio a los inventores de nuevos procedimientos de manufactura. Por ejemplo, en Inglaterra aplicó un proteccionismo naval, reservando a los barcos ingleses derechos exclusivos en los mares que rodeaban las islas británicas. En Francia, dirigida por Colbert, tuvo como eje del proteccionismo los aranceles aduaneros, ¿no? Las manufacturas protegidas y las compañías privilegiadas del comercio para Asia y América. Y en España intentó retener dentro del país la plata procedente de América, por ejemplo, todo lo que se llevaban de nosotros. Sin embargo, la situación económica obligó a abrir sus mercados para las manufacturas extranjeras, principalmente las holandesas. Tienen que recordar que Provincias Unidas o Repúblicas de los Siete Países Bajos fue un estado formado por 7 provincias del norte de los Países Básicos. Frisia, Groninga, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda, que eran agrupadas desde la Unión de Utrecht de 1579 hasta la ocupación francesa en el año 1795. Y es aquí cuando nosotros entramos a lo que venimos comentando, ¿no? Acerca de este mercantilismo nace una inquietud, ¿no? Que si bien es cierto, los orígenes de la ciencia moderna se remontan al Renacimiento, ¿no? Y que en el siglo XVII alcanza un impulso notable gracias a las matemáticas y la astronomía, nace lo que nosotros conocemos como revolución científica, ¿verdad? Estos descubrimientos contribuyen a modificar la percepción que se tenía del mundo y el tipo de explicaciones que se daba sobre él.
y las explicaciones religiosas, sobre todo basadas en la fe, donde se suceden conflictos, ¿no?, científicos basados en el método científico. En ese nuevo comienzo o conocimiento fue más obra del hombre aislado que de la cultura oficial, donde la ciencia del siglo XVII se origina en Italia, ¿verdad? Netamente en Pisa. En el campo artístico del siglo XVII estaba la época del barroco, que logra difundirse tanto en el país católico como en los protestantes. El barroco se plasmó en distintos ámbitos como la pintura, la música, arquitectura, escultura y literatura, y la difusión del conocimiento siguió siendo bastante elitista, donde la mayor parte de la población era analfabeta y rural. Son las élites que accedían a una educación superior, donde destacan los jesuitas. Perdón. Aquí nace lo que nosotros conocemos como ciencia moderna. En el siglo XVII, como hemos podido ver, por ejemplo, algunos inventos, fue la época de grandes inventos y de los mayores descubrimientos y avances de la ciencia en específico, ¿no? A través de la percepción del mundo que se volvió más racional y en contraste con los tiempos medievales centrados a la fe y a la religión, donde, donde, donde se comenta que los avances más significativos se dieron en las matemáticas, ¿no?, cuyos principios se aplicaron en distintas ramas de la ciencia como la física, la óptica y la mecánica. Este rápido avance científico fue posible en gran parte por el interés que mostraron los reyes, los nobles, los ricos burgueses en Europa, y su objetivo fue impulsar la investigación científica y los inventos tecnológicos para conseguir el progreso de los estados. Y es aquí que en Inglaterra y en Francia, donde se dieron la mayor parte de invenciones y descubrimientos, hace que en la situación contraste en España, que se quedó a la saga, lo cual la representación del mundo científico lo tiene Giordano Bruno, lo tiene Galileo Galilei y René Descartes, ¿no? Donde Giordano Bruno desde el año 1548 al 1600 era un dominico italiano que elaboró una filosofía de ascendencia platónica con rasgos esotéricos, ¿no? Planteó la infinitud del cosmos y postuló una teoría panteísta, que dice que Dios no tiene una existencia separada del universo, sino que es eh, inmanente a él, donde la Inquisición, como lo escuchamos hace un momento en el video que estuvimos viendo, lo condena a la hoguera. Galileo Galilei, por otro lado, es un documental que estuvimos viendo hace poco, en el año 1564 a 1642, era un astrónomo físico italiano, pionero de la mecánica moderna, y en el año 1609 crea el anteojo ocular divergente, que precedió del telescopio reflector de Newton en el año 1671, donde dicho anteojo permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos. Galilei fue procesado por la Inquisición en el año 1633 y se desdijo de sus afirmaciones bajo la amenaza de morir en la hoguera. La leyenda dice que Galileo murió o murmuró la frase Eppur si mueve, que significa sin embargo se mueve, refiriéndose a qué? Al movimiento de la Tierra en torno al Sol. Es aquí donde también podemos mencionar a René Descartes, ¿no?, del año 1596 a 1650, que era un filósofo matemático francés y que usó los principios matemáticos para el estudio de la naturaleza. La columna vertebral de su método fue la duda metódica, ¿no?, que propuso dejar de lado toda aquella información que provenía de los sentidos para dar paso exclusivamente a la razón, donde sus principales obras, que fueron, por ejemplo, el discurso del método en el año 1639, las meditaciones metafísicas en el año 1641, donde Descartes fue uno de los creadores de la geometría analítica, por ejemplo. Una frase célebre de Descartes es que él decía, pienso y luego existo. Y esa es una frase que en su gran mayoría cada uno de ustedes ha podido escuchar, ¿no? Tenemos también
O lo que trataba de decir en esta frase célebre, Descartes, es que colocaba la razón por encima de los sentimientos. De acuerdo a esto, no existe en la medida que emplea la razón. Blaise Pascal, por ejemplo, del año 1623 a 1662, fue un matemático físico, fue matemático, perdón, físico, filósofo cristiano y escritor francés. Sus contribuciones a las matemáticas y a las ciencias naturales incluyen el diseño de una construcción de calculadoras matemáticas, aportes a la teoría de probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Tenemos a Isaac Newton, que era un matemático, físico, astrónomo inglés. Formuló la ley de la gravitación universal, para lo que aplicó los pasos del método científico: observación, interpretación mediante la razón, formulación de una ley matemática y comprobación. Y a partir de la observación de la caída de una manzana en su jardín, planteó que existía una fuerza magnética que atraía a todos los cuerpos hacia abajo sin excepción. Estudió, entre otras cosas, la reflexión de la luz y el calor, así y creó asimismo, por ejemplo, el telescopio reflector. Entre sus principales aportes a la ciencia tenemos las leyes de Newton, ¿no? Que formula las tres leyes de la dinámica, estableció las leyes de la cinemática, elaboró la teoría corpular de la luz, desarrolló el cálculo de diferencial integral, describió la ley de gravitación universal. También tenemos a Johannes Kepler del año 1571, que era un astrónomo matemático alemán que figuraba clave en el desarrollo científico de la Edad Moderna, ya que fundamentalmente fue conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, ¿no? Fue colaborador del científico Tycho Brahe, ¿no? A quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, donde sus famosas tres leyes sobre los movimientos de los planetas fueron publicadas en su obra Astronomía Nova. ¿Ok? Para poder entender o memorizar los inventos y avances que se tuvo desde la edad o la revolución científica, primero comencemos con Galileo Galilei, que creó el anteojo ocular divergente, a Giovanni Branca, que diseñó la turbina de vapor, a Blas Pascal, que hizo la máquina de sumar, ¿okay? A Isaac Newton, que realiza el telescopio reflector, y a Torricelli, que crea el barómetro. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, es importante que ustedes reconozcan todos estos inventos, ¿no? Por ejemplo, que generan un gran impacto en los conocimientos y descubrimientos que comenzaron a darse, porque, por ejemplo, una de las cosas que más impactaron fue el telescopio, ¿verdad? Que, que generó, en este caso, el descubrimiento de nuevas cosas en el mundo, al igual que se han ido, por ejemplo, investigando muchísimas cosas más, donde nace posterior a eso la primera revolución industrial, que crea una gran cantidad de, ¿qué cosa? De incertidumbre, porque ya comenzó, ¿no? Es lo que mencionábamos desde el tema uno, por ejemplo, que el hombre ya usaba los sentidos y que no, básicamente no se definía simplemente por seguir a que una persona tenía más conocimiento, sino ellos mismos ya buscaban. Y creo que la mayor parte de personajes que trascendieron en lo que era la revolución científica tenían una personalidad muy extravagante, ¿verdad? Muy complicada, tal vez. Y es lo que mencionaban, por ejemplo, de Galileo Galilei. Y ellos en su gran mayoría tuvieron que enfrentarse a alguien, que era la Iglesia Católica y la Santa Inquisición. Entonces es, como les dije, sumamente importante para que ustedes puedan reconocer, obviamente, los sucesos tan importantes que pasaron durante la edad. ¿Ok? Así que vamos a quedarnos hasta aquí.